Hola, hoy estoy en Bilbao dibujando la Basílica de Begoña. Me he sentado en un banco a la sombra y voy a utilizar este cuaderno Hahnemühle con papel de acuarela para hacer un dibujo rápido de la basílica. Empiezo dibujando a lápiz, como siempre, la línea del horizonte. En este caso es más o menos por el techo de los taxis estos que hay en primer plano. Luego sitúo la torre frontal de la fachada de la basílica y luego hago en perspectiva el cuerpo principal de la iglesia, que tiene una fuga en el lado izquierdo hacia la parte izquierda del papel. El punto de fuga estaría fuera del papel, hacia la izquierda, y luego todo el lado derecho tiene fuga hacia la derecha y estaría también fuera del papel por la derecha. Marco este segundo piso que tiene encima del tejado y voy haciendo más o menos las partes principales de toda la fachada con su perspectiva cada uno. Intento simplificar la fachada, que es un poco complicada, con sus elementos más básicos. Para dibujar los coches empiezo dibujando primero la sombra que estos proyectan sobre el suelo, o si preferís el hueco que ocupan esos coches dentro de las plazas de aparcamiento que hay en la acera. Eso me permite situar un poco en perspectiva el coche y luego ya voy haciendo el perfil y acabo el volumen del coche siguiendo un poco la misma perspectiva, las mismas líneas de fuga que tiene la fachada izquierda de la basílica. Hay uno de los coches, son taxis todos, que tiene la puerta abierta, está el conductor ahí esperando, y dibujo también las ruedas y luego defino un poco el perfil del coche y toda la parte trasera. Marco ahora la sombra del coche sobre la acera. Como la luz viene de la izquierda, la sombra será bastante alargada y a la derecha, tal como veis en la foto. Y ahora voy a ir repitiendo la misma operación para los otros coches que hay. Realmente el segundo coche será el único que esté un poco detallado, los demás serán simplemente la silueta para que se vea que hay más coches, aunque no van a tener mucho detalle.
Dibujo también otros vehículos que veo en la escena, aunque están un poco más lejos, pero que se vea que hay otros coches y la diferencia de tamaño va a ayudar a darle un poco de profundidad. Una vez acabado lo más básico a lápiz, voy a ir haciendo el dibujo a rotulador, empezando como siempre por la parte más cercana a mí, que sería en este caso la acera, y luego los coches. Continuaré luego por los árboles que hay delante de la basílica y luego finalmente el edificio de la basílica. De la moto. Y no vale. Esta mascarilla ahora no vale. Al pasar a rotulador la basílica, voy a ir
simplificando lo más posible todas las líneas para que se vean bien todas las columnas y todos los adornos principales, todas las torres y eso, pero reduciendo al mínimo el número y la complejidad de los adornos que tiene para quedarme con un diseño sencillo pero reconocible de la basílica, porque a este tamaño tampoco puedo entrar en muchos más detalles. Y como el cielo a la izquierda y arriba queda un poco vacío, voy a intentar poner algo de tipografía en el fondo. En este caso sería el nombre del lugar, que es Begoña, y busco en los alrededores alguna tipografía como esta tipografía vasca muy característica para utilizarla en el título que voy a poner. Para poner este título voy a marcar primero un cuadrado, un rectángulo pequeñito arriba que va a poner Basílica de, y luego ya un rectángulo mucho más grande que llena casi todo el cielo y que va a quedar un poco oculto por detrás de la torre de la fachada de la basílica. En la primera línea pongo en tipografía normal, así de palo, Basílica de. Y abajo voy a poner, intentando imitar esta tipografía vasca, la palabra Begoña. Lo hago suave para que no se marque demasiado y luego pueda corregirlo. Y voy calculando al hacerlo más o menos que me entre en el espacio que tengo en la hoja, pero que quede bastante proporcionado.
La letra ñ me quedará un poco tapada por la torre, pero como se va a ver un trozo y más o menos se entiende la palabra Begoña, aunque no ponga la ñ, no me importa mucho que se tape. Intento de todos modos que salga por lo menos la tilde de la ñ, la línea horizontal que hay arriba, se vea bien para que se reconozca la letra. Al pasarla al rotulador voy a escoger un rotulador fino de 0,1, 0,2 para que no destaque mucho el titular, ya que va a ser un titular grande y no quiero que le haga competencia al dibujo de la basílica. Empiezo ahora a dar color al dibujo, empiezo con un azul para el cielo bastante aguado para que se distribuya bien uniformemente todo el color por el cielo, que quede bastante uniforme todo. Continúo ahora por un gris con un gris paine diluido para
todo el suelo, voy a pintar tanto el asfalto como la acera del mismo color, aunque luego oscureceré un poquito el asfalto. En la basílica doy un color siena tostado, también muy clarito. Lo voy a dar en toda la superficie de la basílica, menos en el tejado, que es de un color caldera un poquito más rojizo. Voy dando ahora los árboles y, como otras veces que habéis visto en otros vídeos, voy dando la parte más iluminada y más clara en la parte de arriba de los árboles, ya que la luz viene de arriba del sol. Y luego, una vez que tengo esto más o menos húmedo todavía, voy a ir dando con un color más oscuro para darle volumen a los árboles y que se vea un poco la forma que tienen.
Y la tipografía del fondo la voy a poner con un tono un poquito más oscuro del mismo azul del cielo para que no destaque demasiado, porque al ser una tipografía grande, si le doy un color más potente como rojo o amarillo o naranja, tendría demasiado protagonismo sobre el dibujo de la basílica. Quiero que quede un poquito más suave en el fondo. Como es muy grande, de todos modos se va a ver bien. Acabando otros detalles como el color del autobús, el color de los pilotos de los taxis. Voy a oscurecer un poquito ahora el asfalto, todo el color con este color gris oscuro de fondo para que se diferencie de la acera.
y voy a ir sombreando toda la fachada derecha de la basílica, que estará en sombra puesto que la luz viene de la izquierda. Y ya con estos últimos toques de sombra voy a ir dando por acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.